Bienvenido a tu siguiente clase de biología, quien te habla Mr. Alexander Colina. Continuamos con los orgánulos plasmáticos, parte 3. El objetivo de la clase será analizar las funciones, estructuras y ubicación del citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos y ribosomas en las células, valorando la importancia biológica de esta unidad orgánica funcional de los seres vivos. El citoesqueleto es un conjunto de filamentos y túbulos formados por la polimerización de diversas proteínas, es decir, una reacción química que va juntando moléculas convirtiéndolas en macromoléculas tan grandes y con tanta masa molecular que comienzan a tomar características físicas visibles incluso al microscopio electrónico. Los polímeros son especies químicas fascinantes, bastante interesantes, y de hecho forman parte de las principales estructuras, incluso celulares, que van dando rigidez a algunas partes, no solo del cuerpo, sino de la parte de los vegetales es fundamentalísima. De hecho, algunos carbohidratos son polímeros, como vistes en temas anteriores. El citoesqueleto es en muchos casos una estructura cambiante, ya que cuando la situación fisiológica de la célula lo requiere, se produce la polimerización de las subunidades proteicas y se constituyen los filamentos y túbulos. Si estas estructuras no son necesarias, tiene lugar la despolimerización, es decir, la reacción inversa. En el citoesqueleto podemos distinguir los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. En esta fotografía o en esta imagen esquemática podemos ver que es un complejo sistema tridimensional de fibras proteínicas, como dijimos ya, que se unen a las membranas celulares y entre sí gracias a proteínas de unión y fijación, que forman un armazón tridimensional dinámico interno de la célula. Dinámico porque tiene realmente movimiento. Entonces nos vamos dando cuenta que son como el armazón entre las membranas celulares que no solo le conferirán forma, sino también cierta rigidez. Es como si estuviéramos viendo un armazón estructural cuando empiezas a construir una casa o unos andamios, algo por el estilo, ¿ves? Entonces por eso se llama citoesqueleto. La estructura, podemos darnos cuenta que tiene los microtúbulos, los filamentos intermedios que están esquematizados en esta figura en tonos verdes y los microfilamentos también. Fíjate que, y de hecho entre ellos, mira, comienzan a aparecer, están de hecho, se nota aquí claramente que están las mitocondrias, o sea que esto está en todo el citoplasma, dándole quizás a la célula esa forma que tiene, ese volumen que tiene y su tridimensionalidad. Precisamente entonces son las estructuras responsables de esto, y aquí podemos ver que son columnas de dímeros compuestos formados por dos unidades monoméricas diferentes, dímeros de tubulina, que son en todo caso las que forman los microtúbulos, y la subunidad de los filamentos de actina son precisamente este tipo de compuesto químico, van formando cadenas tipo ADN. Mira el tamaño, nanómetros, 10 a la menos 9, nano es de 10 a la menos 9. Imagínate lo pequeño que es esto. Y los filamentos intermedios que están entre 8 y 12 nanómetros. Los microfilamentos tienen un diámetro medio de 8 Armstrong, 10 a la menos 8 centímetros, si los recuerdas de física. Están formados por proteínas como la actina y la miosina. Esas son parte de las estructuras que podemos ver en estas diapositivas, que pueden tener una estructura globular o fibrosa. Los microfilamentos intervienen en diversas funciones, forman el esqueleto endocelular dentro de la célula, constituido principalmente por fibras de actina adosadas a la cara interna de la membrana plasmática. La consistencia de esta estructura puede cambiar según las necesidades de la célula. El esqueleto endocelular tiene numerosas funciones. Da forma a la membrana plasmática, produce deformaciones de la membrana que originan los pseudópodos mediante el deslizamiento de los microfilamentos de actina sobre la miosina. Los pseudópodos son los falsos brazos que recuerda las células. Algunas tienen en la función de fagocitosis para comerse otros elementos que pueden ser patógenos, como en el caso de los leucocitos, que abren dos brazos y cierran lo que se van a comer y lo encierran y la célula vuelve a tomar la misma forma redonda que tenía. Bien, ellos forman parte entonces de la formación de los pseudópodos que contribuyen con la función fagocitaria de la membrana celular. Estabiliza la estructura en las microvellosidades en las membranas plasmáticas, participa de la formación de vesículas de endocitosis, como hemos visto en temas anteriores, interviene en la formación de las corrientes que se observan en el interior del citoplasma. Claro, dentro del citoplasma las cosas se mueven, como si hubiesen corrientes marinas dentro de ella, imagínatelo así. Forman parte del anillo contráctil que divide el citoplasma en dos durante la división celular, es decir,
Ellos forman como la marca en donde se va a dividir la célula en dos cuando se produce la llamada mitosis, tema que no te corresponde ver ahorita. Permiten la contracción muscular en el interior de las células musculares. Esa es otra de las grandes funciones. A lo largo de las células se distribuyen haces de filamentos de las proteínas actina y miosina, unidos por sus extremos a la membrana plasmática de las células musculares. Si observamos al microscopio, las células musculares ofrecen una imagen muy característica. En efecto, es como lo podemos visualizar. El deslizamiento de las fibras de miosina entre las de actina produce el acortamiento de los haces de microfilamento y por lo tanto de las células. Este proceso de contracción requiere energía e iones calcio. El proceso de relajación es pasivo, ya que las células musculares recuperan su longitud por la acción de fibras antagonistas, es decir, contrarias. Es decir, fibras cuya contracción provoca el alargamiento de las células contraídas, hace la función contraria, por eso tienen una función antagónica. Microtúbulos son estructuras cilíndricas de unos 25 angstroms de diámetro y longitud variable. La proteína que predomina es la llamada tubulina, se le llama así porque le da forma de tubos. Podemos distinguir microtúbulos que se encuentran de manera permanente en la célula, como los que forman los centríolos, los cilios y los flagelos en las células que en todo caso las tienen. Los centríolos son una estructura totalmente común en las células eucariotas. Aquí podemos ver una imagen esquemática cuya fuente la tienes aquí abajo. Los centríolos miden 0.4 micrómetros, un poco más grandes que los nanómetros, y 0.2 micrómetros de diámetro. Son estructuras formadas por 9 grupos de 3 microtúbulos tripletes. Aquí podemos ver, tripletes, 3 microtúbulos. Las células animales suelen tener 2 centríolos dispuestos perpendicularmente uno respecto al otro en la zona próxima al núcleo. Los 2 centríolos forman parte del centrosoma, una zona de la célula que organiza la disposición de los microtúbulos que van a participar en la división celular. Por eso se le llama centrosoma, porque es como el centro de mando. Y los cilios y los flagelos tienen un diámetro aproximado de 0.2 micras y una longitud de 5 a 10 micrómetros, o micras, como lo quieras llamar, en el caso de los cilios y de más 50 micrómetros en el caso de los flagelos. En su estructura podemos distinguir, nosotros aquí podemos ver todo lo que aparece. Esto es la forma que se le da, parece la rueda de un automóvil, material pericentriolar porque está en la periferia del centríolo, por eso se llama pericentriolar, el extremo central. Y aquí podemos ver nosotros los extremos distales, los filamentos de nexina, que es otra proteína que une a la miosina y a la actina que están en los microtúbulos, y como los une, por eso le colocan el nombre de nexina, tripletes de microtúbulos y material pericentriolar. Esa es la estructura básicamente. Y tenemos los ribosomas. Los ribosomas se encuentran tanto en las células procariotas como en las eucariotas. Están compuestos por ARN y proteínas. En las células eucariotas están libres en el citosol, adheridos al retículo endoplasmático rugoso y a la envoltura nuclear, así como en el interior de los cloroplastos y las mitocondrias. Estructura: todos los ribosomas presentan una estructura similar en la que se distinguen 2 subunidades, una grande y una pequeña, que se identifican cuando se produce una ultracentrifugación. Los ribosomas completos tienen un coeficiente de sedimentación de 80, la subunidad grande tiene un coeficiente de 60 y la pequeña de 40. Bien, la unidad hace referencia a el tiempo en el que pueden sedimentar. Podemos estar hablando de segundos, ¿ok? Pero cuando hablamos de coeficientes puede ser una relación de tiempo. En todo caso, estos números lo que nos indican es que va de mayor a menor. Lo cierto es que en cada subunidad se identifican diversas cadenas de ARN que como componente de los ribosomas reciben el nombre de ARN ribosómico, ácido ribonucleico, estamos hablando, y numerosas moléculas de proteínas. Aunque existen algunas diferencias en cuanto al tamaño de las moléculas de ARN, en diferentes seres vivos se observa una gran similitud en la forma en la que se pliegan estas moléculas. Básicamente, de la función podemos decir que en los ribosomas tiene lugar la síntesis de proteínas, es lo más importante, es decir, la unión de los aminoácidos de una proteína que sigue una secuencia establecida genéticamente. Recuerden que la secuencia de las proteínas, de los aminoácidos, que ya es una cuestión genética, va a promover la formación de proteínas. Y
cuando hay mutaciones se forman proteínas que no deben formarse o mal formadas y donde vienen los problemas congénitos. En el ribosoma se ensamblan las moléculas que intervienen en este proceso. Entonces, como ocurre el ensamblaje, estos dibujos que vemos aquí esquemáticos nos muestran como esas cadenas, esos filamentos de aminoácidos que finalmente van a formar la proteína y por eso tienen la forma como de serpentines amontonados y que definitivamente van a ocurrir en el ribosoma. Tenemos dos clases, entonces podemos hablar de varias clases de ARN. El ARNM, que es sintetizado a partir del ADN, el ARN mensajero, que es el que lleva la secuencia de los aminoácidos que van a formar la proteína. Bien, contiene la pauta para la unión de los aminoácidos. El de transferencia es el que porta los aminoácidos, un ARN que lleva los aminoácidos. Y el ARN mensajero, como el ARN de transferencia, se unen a la subunidad pequeña de los ribosomas. La subunidad grande cataliza, acelera la reacción para que ocurra el enlace peptídico que se establece entre los aminoácidos formando el péptido que se requiere. En este cuadro podemos sintetizar los tipos de ARN. El ARN ribosómico es el propio de los ribosomas cuya función es poco conocida y a veces se encuentra, de hecho, se encuentran pegados a las paredes del retículo endoplasmático o nadando en el citoplasma. El mensajero es un polirribonucleótido constituido por una única cadena. Su masa molecular es grandísima porque es un polímero. Este ARN se sintetiza en el núcleo celular y pasa al citoplasma transportando la información para la síntesis de proteínas, es su principal función. La duración del ARN mensajero en el citoplasma celular es de escasos minutos, siendo degradado rápidamente por las enzimas específicas. O sea que él tiene una función, la hace y se acabó. El de transferencia es el que va a llevar a los aminoácidos para la síntesis de proteínas y está formado por una sola cadena, aunque en ciertas zonas se encuentra replegada y asociada internamente mediante puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Tendrás como tarea realizar las actividades de la página 178 y las preguntas 12 y 13 de la página 183 del texto de biología para la siguiente semana. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.